Y sí, leer es un placer y nos da mucho gusto que cada miércoles esté aquí Lorena Elizabeth Hernández. ¿Cómo estás? Muy contenta de acompañarles de nueva Lorena, cuenta en otro miércoles de lectura. Es un placer. ¿Qué nos tienes hoy? Primeros regalos, tenemos 2 ejemplares de Arenas de Conflicto y Experiencias Colectivas. Es un libro colectivo del Colegio de México. Para quien le gusten estos temas, tenemos 2 ejemplares disponibles para la audiencia. Muy bien. Y luego les quiero recomendar 2 lecturas, siguiendo con el Colegio de México. Pues con frecuencia la gente del auditorio nos pregunta sobre la literatura mexicana, cómo hacen para conocer más de los autores de nuestro país, cómo se orientan. Entonces les quiero recomendar de esta colección emblemática que se titula Historia Mínima, que es una colección justamente de divulgación para que gente que no es especialista en algún tema pueda con un libro pues tener más información, orientarse. Se publica La literatura mexicana del siglo XX. Es un repaso de José María Espinaza, muy reconocido autor, poeta, actualmente director del Museo de la Ciudad de México, donde él hace pues una revisión de todo lo que pasó en la literatura mexicana desde Santa hasta los 90s, pasando por los contemporáneos, pasando por la literatura de la onda, por supuesto la revista Plural y Octavio Paz. Entonces es un libro en el cual pues podemos darnos una idea de todo el panorama que significó el siglo XX mexicano en nuestra literatura, con grandes autores, por supuesto, como el propio Paz, Premio Nobel de Literatura, el único que hemos tenido hasta ahora, pero también Carlos Fuentes, pero también autores más jóvenes que están vigentes, que están publicando actualmente, y autores que venían, digamos, de la última etapa del siglo XIX. La verdad me parece un libro indispensable. Indispensable y muy interesante, Lorena, sobre todo porque hay mucha gente que dice, bueno, quiero leer, pero no sé cómo introducirme precisamente al mundo de la literatura, especialmente de México, que ha sido magnánima en dar tan buenos escritores. Y aquí es una forma de irte explicando y interesarte en los autores, ¿no?, del siglo XX. Además es muy interesante cómo las historias de los escritores parecieran volverse también historias de novela, historias de ficción. Claro. Están todos interrelacionados, historias de pasiones, de amores. La verdad es que a mí siempre me parece muy atractiva una historia de la literatura porque no es como un libro de texto, sino es como una novela en sí misma, todas estas personalidades que estuvieron relacionadas, Octavio Paz, Carlos Fuentes, una época, me parece a mí gloriosa, que ojalá la hubiéramos visto. Claro, porque además te da también la oportunidad de contextualizar las distintas épocas. Hablas del siglo XX, hablas de finales del XIX, pero pues cada una tiene también su contexto histórico, el cual se relaciona, y ¿no? diferentes géneros, la novela revolucionaria, la poesía, la literatura más de protesta, el advenimiento de mujeres escritoras, sobre todo ya hacia la segunda mitad del siglo XX, que lo que me da pie a hablarles de mi siguiente recomendación, que seguimos pues en el mes de la mujer, es este libro de Guadalupe Loaesa, se titula Atrevidas mujeres que han osado. Es un libro editado por Yus y es un libro muy interesante porque ella hace pues una serie de entrevistas a grandes escritoras y personalidades del mundo de la cultura que tienen una característica común, y es que es haberse rebelado contra una especie de destino manifiesto de mujeres que tenían que quedarse en su casa o seguir cierto canon, como el caso de Elena Poniatowska, quien está en la portada, que bueno, que siendo una persona de una cierta posición, de una cierta clase social, se habría esperado de ella, bueno, pues cierto comportamiento, y sin embargo, pues ahora la tenemos como una de las escritoras más laureadas. Justamente hablábamos del Congreso de la Lengua, Premio Cervantes, ni más ni menos. Podría decirse que es una crítica pues a los usos y costumbres tradicionales, al machismo, en el trasfondo, ¿no? Que sí, y ella recoge, Guadalupe Loaesa, pues recoge la vida de autoras como Rosario Castellanos, como Alaide Fopa, y nos va contando cómo diferentes circunstancias de su vida son como pequeñas biografías, pues les ayudaron o a veces las aventaron a cambiar de vida, y que son mujeres que pues en nuestras generaciones, Patricia, no sé qué opinas, nos inspiran, por supuesto. No, por supuesto, está aquí tocando el tema de Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, y que algunas veces hemos leído tanto obras como biografías sobre ellas, y mucha gente no sabe todo lo que tuvieron que pasar precisamente para no solamente escribir, sino para hacer, ¿no?
Por supuesto, por ejemplo, la historia de Rosario Castellanos. Triste, que es trágica, ¿no? Una mujer cuya familia, pues, como que la minimizaba, ¿no? Y ella como a través de la escritura siempre se fue buscando un lugar hasta convertirse en una de las poetas más destacadas en nuestro idioma. Y sin duda también leer los trabajos de Guadalupe Loaesa siempre son interesantes, siempre con un toque muy especial de su literatura. Muy divertido, exactamente, muy ágil. Exactamente. Y creo que hace un gran trabajo en este libro de divulgación de la obra de otras mujeres que también han podido trascender y que han logrado hacerse de un lugar en el mundo de la cultura, de la literatura, de las artes, del feminismo. Sí. Y una de las ventajas de Guadalupe Loaesa es que siempre ha estado en primera fila con estas entrevistas y en los momentos. Claro, porque es una como testigo de calidad, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Excelentes recomendaciones, ni a cuál irle, ni a cuál empezar Necesitamos pronto. tiempo para leer, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Lorena. Hasta Te la agradecemos próxima. mucho. Nos vemos el próximo miércoles.